Hablemos de educación. Buen día a nuestros oyentes. Soy Julia Xiomara Pantalla Buffet y en esta ocasión le damos la bienvenida a este podcast, en el que vamos a tratar un tema que considero importante y que estoy segura que será de interés para quienes nos escuchan. Me estoy refiriendo con ello a un derecho fundamental como lo es el derecho a la educación, que en la actualidad, si bien está atravesando múltiples problemas, hemos optado por centrarnos en abordar el limitado acceso de gozar con una educación de calidad en el caserío de Calito de Porcuya. Debo mencionar que contamos con invitadas como Danixa Miluska Chicoma Guió, Francine Moncada Cornejo, Yosimar Ramón Reyes, Geraldine Nicolo Cancial Esquives, Sandra Judy Ruiz Aranda y Yesenia Judy Córdoba López, quienes al ser también estudiantes de la Universidad César Vallejo abordarán este tema desde una perspectiva crítica y realista de lo que pasa con la educación en nuestro país. Esto porque la educación es un pilar fundamental en el desarrollo de una sociedad, y aunque si bien se han logrado avances que podrían ser significativos para la mejora del sistema de educación peruana, aún quedan desafíos y problemas que no pueden dejarse de lado y que por tanto deben empezarse a hablar de estos temas desde espacios virtuales como este, que nos permite llegar hacia muchas más personas para que esta situación mejore. Pues es necesario que la sociedad peruana se involucre en estos temas, que porque al pertenecer al ámbito educativo afecta principalmente a los niños como la baja calidad de educación, que conlleva una gran deficiencia de conocimientos básicos que impiden en un futuro que los peruanos puedan acceder a buenas oportunidades laborales y sigan llevando un estilo de vida poco adecuado como es el caso en la extrema pobreza. Y si es que sin duda la calidad educativa no es la adecuada, pues es evidente que se necesita que tanto la sociedad como el Estado peruano se preocupen por esta realidad y participen de forma activa en la formalización de posibles opciones que podrían resolver o mejorar esta situación educativa en nuestro país. Dicho esto, entonces, y sin más preámbulos, comencemos mencionando que el Ministerio de Educación aseguró que las cifras de deserción escolar son del 6,3% y que hay 1,3 y 5,3 en inicial y primaria. Agregado a esto, mencionan que la tasa de retiro escolar en el ámbito rural es del 1,7% en el nivel inicial, 5,2% a nivel de Pronoí, 3% a nivel primario y 5,2% a nivel secundario, siendo las mujeres con la tasa más alta de deserción con 8,6% en comparación con los hombres que tienen un 7%. En cuanto a los estudiantes de lengua indígena, han abandonado un 9,1%, de manera que el analfabetismo ascendió un 22,8%. Asimismo, Patricia Gastul, especialista en educación, explicó que la situación es mucho peor en provincias como Cayali, donde la tasa es de un 20%, y en San Martín un 19%, siendo realmente alarmante estas cifras. Menciono estos datos porque es necesario que nuestros oyentes tengan un panorama estadístico del problema que estamos abordando. Sin embargo, será nuestra invitada Danixa Chicoma quien procederá a comentarnos la situación problemática en nuestro país. Adelante, Danixa. Gracias, Julia. Bueno, después de las estadísticas que hemos podido escuchar, es verdad pues que la educación desde hace mucho tiempo se ha convertido en uno de los tantos puntos deficientes por el cual nuestro país hasta ahora no puede controlar. Ello se evidencia porque siempre somos uno de los países que llegan a posicionarse como los últimos dentro del ranking de la educación brindada tanto al niño, al joven y al adolescente. Además, es cierto que muchas normas mencionan que la educación es un derecho, pero queda claro que no estamos dando cumplimiento, pues hasta el momento no existe una política educativa estructural y capaz de mejorar la calidad educativa en pro de muchos niños que son considerados el futuro de un país. Ya habiendo dado un breve preámbulo, ahora sí es necesario centrarnos en nuestro tema eje, pues es indudable que la educación que se brinda presenta duras brechas. En ese caso, ¿qué pasa con la educación rural a diferencia de la urbana? Pues en este punto, el sector rural es más amplia la diferencia o distinción que la del sector urbano. ¿Y por qué pienso eso?
Bueno, ello lo sustento en 2 puntos. Dentro del sector urbano existen instituciones que son propias del Estado donde se le brinda una educación básica a diferencia de aquellas instituciones que son privadas. En el caso de las públicas, estas cuentan con múltiples profesionales que tienen capacidad de poder dar una clase respecto a la materia para la cual fue contratada, donde el ministerio de forma anual les realiza un seguimiento para poder comprobar si es que han cumplido con las capacidades que se desean generar. Sin embargo, dichas capacidades no son las mismas que las del sector privado, puesto que estas tienen una ventaja educativa donde muchas familias, al no sentir la confianza dentro de la educación pública, envían a sus niños a instituciones privadas. A lo que quiero llegar es que en el sector urbano sí hay posibilidades económicas para matricular a niños en colegios privados, pues a simple vista la educación sobrepasa la pública. Sin embargo, en el sector rural ello es totalmente distinto, ya que las familias son de escasos recursos y al no tener la posibilidad de brindar una mejor educación a los niños, optan por registrarlos en colegios públicos. Por ende, el Estado no hace más que ser indiferente al seguimiento y mejora que deben de generar los niños en las zonas rurales. Asimismo, cabe recalcar que los niños de esta zona tienen la predisposición de salir adelante, pues ello es evidente dentro de las múltiples noticias donde se puede visualizar que caminan largas horas y por caminos en muy mal estado solo para poder llegar a un colegio. Un reflejo de todo lo que he mencionado se suscita en el centro poblado Eucalipto de Porcuya, donde muy pocos de estos gozan con tener una institución educativa, pues como lo dije anteriormente, tienen que caminar horas para que puedan gozar de su derecho que no es tan igualitario que la zona urbana, ya que estos no cuentan con una infraestructura adecuada, tampoco tienen un proceso de enseñanza pertinente y de calidad, pues aquí solo brindan clases 2 a 3 maestros para un sector amplio de estudiantes, los cuales desde mi perspectiva no se estaría llegando al alumno como tal, dado que estos maestros al no contar con el apoyo necesario solo hacen lo posible y en muchas ocasiones no llegan a cubrir de toda la necesidad del estudiante, generando atraso en los niños que solo desean gozar de una educación que les permita salir adelante. Bien, gracias, Nixa. Entonces, Francine, ¿podrías comentarnos a qué se debe esta situación y cuáles son las consecuencias que trae consigo la deficiencia educativa? Sí, claro, Julia. Como bien lo habían mencionado, el limitado acceso a una educación de calidad es un problema que siempre va a afectar a muchas personas y podría ser causada por aquellos aspectos como viene a ser la falta de inversión del Estado en la educación. Esto se debe a la asignación insuficiente de aquellos recursos económicos por parte de nuestro gobierno para que la educación, lo cual va a conllevar a una escasa infraestructura. Aquellos docentes y materiales no están debidamente adecuados. También nos va a llevar a lo que es la corrupción en el sector educativo. La corrupción puede desviar fondos destinados a la educación. Asimismo, esto va a reducir lo que es la calidad de la enseñanza y el acceso equitativo a la misma. También tenemos lo que es la inestabilidad política. Son aquellos cambios frecuentes con el liderazgo político que podemos ver hoy en día y aquellas políticas educativas que pueden afectar la continuidad de aquellos programas educativos y la inversión a largo plazo en el sector educativo. También tenemos lo que son aquellas desigualdades socioeconómicas y regionales. Las familias de bajos ingresos a menudo enfrentan aquellas dificultades para costear aquellos gastos relacionados con la educación, como vienen a ser los uniformes, libros, transportes, entre otros. Asimismo, aquellas zonas rurales y remotas de nuestro país tienen menos accesos a las instituciones educativas de calidad y a menudo carecen de infraestructura adecuada, lo cual dificulta el acceso a las escuelas, lo que afecta especialmente a las comunidades rurales. Eso trae consigo también diferentes consecuencias, las cuales son las desigualdades socioeconómicas. Tenemos que la educación es un motor clave para la movilidad social, cuando la inversión en educación es insuficiente. Las personas de bajos recursos tienen menos acceso a las oportunidades educativas de calidad, lo que puede perpetuar aquellas desigualdades sociales y económicas. Como consecuencia también tenemos lo que viene a ser el desempleo y subdesempleo. Las personas con educación enfrentan mayores dificultades para encontrar empleo y en muchos casos terminan en trabajos mal remunerados y sin seguridad laboral. También tenemos lo que es como consecuencia la baja competitividad económica. La falta de inversión en educación puede afectar la competitividad económica de un país a nivel global y una fuerza laboral menos educada puede conllevar a la falta de innovación
y productividad, lo que va a perjudicar a la economía en su conjunto. Y por último, tenemos para finalizar con estos temas lo que es la pobreza persistente, que viene a ser la falta de educación de calidad, cual puede mantener a las personas atrapadas en la pobreza, ya que no tienen las habilidades y el conocimiento necesario para mejorar sus vidas y sus ingresos. Gracias por la aportación. Bueno, ahora sería conveniente para nuestros oyentes que alguna de ustedes nos pueda comentar quizás de alguna situación donde se pueda identificar notablemente la situación que estamos abordando. Pero primero sería importante hablar sobre el lugar de la problemática. Me parece que Yosimar desea comentar al respecto. Sí, claro. A ver, empecemos hablando del caserío Calipto de Porcuya, distrito de Huarmaca, que por su ubicación zona rural y apartada, enfrenta una serie de desafíos en el ámbito de la educación, como la falta de recursos, la distancia geográfica y la escasa apertura hacia la educación, que han creado una situación preocupante en esta comunidad, donde, al no tener la posibilidad de brindar una mejor educación, esto está afectando directamente el desarrollo y las oportunidades de sus habitantes, principalmente a los estudiantes que están desarrollando sus habilidades a temprana edad, pues este caserío carece de infraestructuras adecuadas para la educación, pues no cuenta con aulas suficientes, tienen mobiliario en mal estado, no existen espacios adecuados para realizar actividades extracurriculares y no cuentan con bibliotecas. Estos aspectos repercuten en la calidad de la enseñanza y en la falta de oportunidades para el aprendizaje autónomo. Por lo tanto, dicha escuela cuenta con pocos docentes calificados, lo que dificulta la oferta de una educación de calidad, pues solo hay 3 profesores enseñando en ambos niveles, inicial y primaria, cuando se supone que un profesor tiene la especialidad de poder dar una clase respecto a la materia para la cual fue contratada. Sí, bueno, eso es lo que sucede normalmente en el ámbito urbano, donde un profesor se encarga de brindar clases de un curso en específico. Pero ya que comentaste esto, nos gustaría saber si tienes algún caso personal que quieras compartir con nuestros oyentes. Sí, claro. De hecho, es un caso familiar. Tengo un hermano de 10 años que está en 4º grado de primaria y estudia en dicha escuela mencionada. Para mí es preocupante sus sabidurías y desarrollo estudiantil, ya que a su edad ya debería leer y comprender un párrafo de oraciones complejas, leer libros, saber sumar, restar, multiplicar y la división y las fracciones. Pero no es así, por lo que he evidenciado que tiene problemas en la comprensión lectora y se confunde la matemática básica. Esto da a entender que el Estado no se está preocupando por la buena calidad de educación en la zona rural. Y también puedo recalcar que yo también ahí en aquella institución, para mí ha sido muy dificultoso no gozar de una educación de calidad, porque yo veía lo básico que me enseñaban y eso no me permitía avanzar en mis habilidades. Un día les dije a mis padres que quería irme a la ciudad y estudiar en una institución privada, pero por falta de recursos no pude hacerlo. Tuve que terminar mis estudios de como dé lugar y después de ahí proponerme metas y decidir por mí misma irme a la ciudad y empezar mi carrera universitaria, que al principio fue muy difícil adaptarme en los temas de cada experiencia curricular, que a todos esos temas eran nuevos para mí. No podía desenvolverme, mis otros compañeros sí tenían esa capacidad, y me ponía a pensar que cuán importante es una educación de buena calidad. Y ahora acá sigo mejorando cada día mi educación, no es fácil, pero lo estoy logrando poco a poco. Pero la situación sigue, porque ahora mi hermano y muchos estudiantes más, no solo en Eucalipto, sino en diferentes zonas o caseríos aledaños, lo están viviendo, pues cuando quieran superarse, se convierte en la situación más difícil que deben enfrentar porque desean tener un mejor futuro. Bien, gracias por haber compartido con nosotras tu caso. Ahora me gustaría saber si alguna de nuestras invitadas desea opinar algo al respecto. Sí, de hecho, y si me lo permites, Julia, a mí me gustaría comentar sobre ello. Adelante, por favor, Geraldine. Bien, gracias, Julia. Bueno, sin duda lo que comentaba ella es una situación muy preocupante, no solo a nivel de región, sino también a nivel nacional. ¿Por qué? Porque nos hace darnos cuenta de algo que quizá a menudo no podemos notar porque estamos tan centrados en nuestra propia realidad y en nuestros propios problemas que se nos pasan desapercibidos este tipo de situaciones.
Sin embargo, tanto nosotras como los oyentes debemos tener en cuenta que si bien no es malo centrarnos en nuestra propia realidad, no podemos y sobre todo no debemos dejar de lado el cómo se lleva a cabo la educación en la zona rural de nuestro país. Pues como estudiantes de Derecho y ciudadanas peruanas, tenemos muy en claro, creo yo, que el acceso a la educación es sin duda un derecho fundamental igual de importante que los demás. Porque como bien lo establece el artículo 13 de nuestra Constitución, la educación permite el desarrollo integral de la persona humana. Esto porque en nuestro país el derecho a la educación constituye, como ya lo dije, un derecho fundamental para el ser humano y por tanto debería garantizarse que todos accedan a un servicio de educación. Pero no se trata solo de decir que por el simple hecho de asistir a un centro educativo ya se está respetando el derecho a la educación, pues la educación que se brinde debe ser de buena calidad para que ayude a cumplir con sus fines. En ese sentido, entonces, y habiendo escuchado el caso de Yosimar, corresponde plantearse la interrogante de si realmente el Estado está cumpliendo o no con la función que se establece en la Ley General de la Educación. Y la respuesta es quizá que esta función no se cumple del todo en las zonas rurales, pues si bien se ha visto que la educación de manera general ha podido, debido a la pandemia del COVID-19, avanzar en cuanto a transformaciones digitales, aún continúan brechas notables como el que no se garantiza la conectividad, el acceso y la calidad del servicio educativo en todas las zonas del país, más aún si hablamos de las zonas rurales. Entonces, dicho esto, creo que es necesario eliminar o reducir en gran parte estas brechas. Bueno, Geraldine, lo que mencionas en realidad es una realidad pues muy cierta, porque todavía subsisten las deficiencias educativas en nuestro país. Pero me gustaría o nos gustaría saber, creo yo, a todos y también a los oyentes, qué crees o qué propones que se debería hacer para disminuir o, por qué no, en todo caso, erradicar esta situación. Mira, en realidad, Julia, esa es una muy buena pregunta. De hecho, yo soy de la idea en que no existe una solución específica, sino que se trata quizá de una serie de pequeñas mejoras que podrían llevarnos a garantizar una mejora general en nuestro sistema educativo. Y es que creo que vamos a coincidir en que se necesita principalmente que el Estado peruano invierta mayor parte del presupuesto estatal en este servicio, sobre todo en zonas rurales, pero no solo en cuanto a equipamiento, libros de texto o materiales de estudio, sino que debe centrarse principalmente en fijarse y promover la creación de centros de educación si así se requiere en una zona rural en específico, como bien lo establece el artículo 17 de nuestra Constitución. Bueno, gracias Geraldine por tu propuesta. ¿Alguna otra participante que quiera aportar una propuesta de mejora? De hecho, a mí me gustaría agregar como segunda propuesta que además de invertir en el rubro de educación, también se debe garantizar que en esas instituciones se brinde una buena educación y se tenga incluso la cantidad necesaria de profesionales para educar a los alumnos. Es decir, que los docentes tienen que ser profesionales especializados en sus áreas, pero también debe procurarse que la cantidad de docentes asignados sea proporcional a la cantidad de estudiantes que se tenga. Si no, estaríamos entonces incurriendo en el mismo problema y se estaría vulnerando nuevamente el derecho de estos estudiantes a recibir una buena educación. Pero también pienso que debería pedirse apoyo internacional para que se creen las organizaciones pertinentes que permitan tratar temas delicados y de vital importancia como el de la educación, pero también debería evidenciarse un mayor compromiso por parte de los padres de familia, a través quizás de la PAFA, verificando que sí exista y se brinde un buen servicio educativo a sus hijos. Bien, muchas gracias. Después de esta conversación crítica y reflexiva en la que hemos estado participando, y ya como para cerrar este podcast, me gustaría saber si usted, señorita Yesenia, tiene algo que comentar. Sí, porque es evidente que las cifras son preocupantes, pero quizás para muchos no sean sorprendentes. Y como bien lo han mencionado las invitadas anteriores, según la información oficial del Ministerio de Educación, en 17 regiones del Perú, menos del 50% de los centros educativos cuentan con los recursos básicos como el agua, y más del 50% no, considerando que las condiciones son más duras para aquellos que habitan en zonas rurales.
Asimismo, es importante tener en cuenta que tanto el Estado como los gobiernos regionales desempeñan un rol importante para mejorar la calidad de la educación, así como también la infraestructura escolar dentro de nuestro país, con la finalidad de cambiar la situación de precariedad en la que estamos sumergidos. Pero, ¿qué están haciendo? Nada. Correcto, no han hecho nada, porque después de todo, la situación preocupante de la educación no es más que el reflejo de que no existe una adecuada distribución de los ingresos, pues la inequidad sigue siendo muy alta, a pesar del crecimiento económico, pero además existen diversos programas sociales que se supone que deben de servir para cerrar las brechas que existen en los diferentes factores que permiten que el niño pueda aprender adecuadamente, como lo es la alimentación, porque un niño con anemia no tendrá la misma disposición para estudiar como los otros niños. Pero, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué las desigualdades aún siguen existiendo? Usted tiene toda la razón. Por supuesto, Julia, porque además es un problema muy notorio. Y si me permites, quiero concluir con la siguiente reflexión. Resulta importante que en las zonas rurales existan más colegios debidamente equipados y profesores idóneos, puesto que, siendo conscientes, muchos de estos niños a su corta edad se dedican a otras actividades como la ganadería o la agricultura. Por ello, merecen más oportunidades para salir adelante y de este modo puedan cumplir sus sueños. Muchas gracias por su apreciación, señorita Yesenia. Ahora bien, quiero agradecer a todos nuestros invitados por su disposición de participar de este podcast y también a nuestra audiencia, considerando que este tema es muy controversial y por ello se debe buscar más espacios para hablar de ello. Además, debo precisar que nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales para seguir difundiendo temas relevantes sobre la realidad peruana y conmigo será hasta una próxima oportunidad.